pesar del milagro económico polaco, de Polonia se siente poco y se habla menos. Por ello decidimos junto con Irma adentrarnos en las pequeñas localidades y descubrir la esencia misma de esta tierra tan virtuosa y en muchos casos opuesta a las conductas de Bruselas. El verano siempre es un pretexto para conocer el mar Báltico y sus encantos. En esta ocasión pusimos rumbo a Gdansk, la perla del Báltico. Se encuentra en el voivodato de Pomerania y es una de las 3 ciudades portuarias más importantes del país. Como cualquier localidad portuaria, el lugar estuvo influenciado por diferentes corrientes culturales. Inició con el pueblo godo, posteriormente los eslavos, perteneció a la República de las Dos Naciones, un nuevo y poco conocido estado nacido de la unión polaco y lituana. Estuvo en manos prusianas para pasar a ser una ciudad del Segundo y Tercer Reich. En la misma zona y a muy pocos kilómetros del lugar se encuentra el pequeño puerto de Gdynia. En el período de entreguerras salían de estos muelles un barco cada 2 meses con destino a la Argentina. La travesía duraba 24 días, un viaje repleto de nostalgia y nuevas esperanzas. Algo que se conoce poco en Latinoamérica es la influencia de la inmigración polaca en nuestras tierras. Algunos de los destinos de acogida fueron Argentina, Brasil, Uruguay y México. México también tuvo estrechos vínculos con Polonia. Una historia olvidada de refugio y hospitalidad. El mayor contingente que llegó al país fue entre el 43 y el 53. México siempre fue un destino de acogida de almas desesperadas. Primero fueron 430, después más de 1500. De estos últimos, la gran mayoría niños y mujeres con destino a Guanajuato. Finalizado el conflicto, muchos edificaron sus vidas en León, Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara. A 80 años de aquellos eventos, muchos de los refugiados consideran la estancia en México como la más feliz de sus vidas, y muy en particular a aquel pedacito de su país creado en el corazón de México, al cual llamaban la Pequeña Polonia. Otro país que se supo nutrir bastante con la inmigración polaca fue Argentina. Dentro de los inmigrantes europeos, ocupaba el 3er puesto después de España, Italia y Alemania, al punto que hoy se estima que entre 1 millón y 1,5 millones de argentinos tienen ascendencia polaca. El azar tuvo mucho que ver con la inmigración polaca en la Argentina. El barco en el que viajaba el primer grupo en instalarse formalmente en el país, en realidad tenía como destino los Estados Unidos. Cuando la nave llegó a destino, muchos de los pasajeros polacos no cumplían con los requisitos para entrar en el país. Tenían 2 opciones:
volverse o tomar otro rumbo. Lo cierto es que a este primer grupo alguien le habló de Argentina, un lugar de respeto próspero y pacífico, donde según les prometían, habían más oportunidades y mucha tierra para trabajar. Después de la ciudadanía italiana, la polaca es una de las más laxas a la hora de reconocer como ciudadanos a aquellos descendientes de polacos nacidos fuera de fronteras. Polonia siempre fue una nación de emigrantes, personas que abrazaban otras latitudes armados de la fe, buenas costumbres y ansias de progresar producto del trabajo. Factores que contribuyeron en gran medida al crecimiento de los países de acogida. Pasear por las calles de la ciudad es un poco jugar con la sensibilidad y la imaginación. El clima y este verano, que pasa de lluvioso a soleado en minutos, le otorga un aire de nostalgia muy particular. Pero estas son historias casi no contadas. La realidad actual, tanto del país como de la ciudad, es muy diferente. Hablamos de un entorno agradable y estable. La tarde nos sorprende felizmente con calles y vialidades que explotan de vida. Una cantidad significativa de restaurantes latinoamericanos contribuyen a dibujar vínculos imaginarios con otro continente. La arquitectura del lugar no es la clásica del país. El gótico, el barroco y lo renacentista brillan por su ausencia. Se trata de una ciudad joven. El placer popular es simplemente transitar por sus calles. El paseo con ritmo tranquilo es el deporte nacional. El tiempo transcurre con pereza y las personas parecen saberlo y disfrutarlo. Poco importa apurar el paso. El lugar amerita perderse, andar y desandar por calles, callejones y pasillos. La catedral resulta imponente, quizás el lugar donde muchos dejaron sus dudas antes de partir y se encomendaron a algo superior. ¡Cuánta escalera! Afuera se hace sentir una tormenta impetuosa y caprichosa que da respiros o treguas con intervalos que nadie comprende. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. ¿Cuántas veces te digo lo mismo?
Nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y pórtate bien porque te tiro el agua. Chao.